Buen día, querido hermano, ¿cómo estás? Espero que el Señor sea guiando tu corazón, te esté animando en este momento en donde estamos comunicándonos de esta manera. Es una bendición el poder estar compartiendo la palabra del Señor este día domingo, en donde juntos como iglesia, quizás no congregados en un lugar, pero en sintonía, juntos, en un mismo sentir, estamos alabando su nombre, glorificándole. Ha sido un tiempo diferente en donde hemos podido compartir y vivir el Evangelio de otra manera, el Evangelio de una manera quizás eh, más a distancia, con diferentes problemáticas que se nos han ido presentando durante todo este tiempo, pero una cosa estamos seguros y una cosa nos alienta cada día, es que la iglesia del Señor prevalecerá, la iglesia del Señor sigue creciendo, el Señor sigue salvando el día de hoy y agradecemos la posibilidad que tenemos de poder comunicarnos por este medio y a través de las instancias y los medios que el Señor ha puesto durante la semana, los grupos pequeños, las diferentes instancias de reflexión bíblica, el compartir los unos con los otros. Hermano, este es una instancia, es una oportunidad que el Señor también nos da para que podamos ser más iglesia. Quizás no nos dábamos cuenta en un principio, los días domingos, la falta que cada uno de nosotros hace para el cuerpo de Cristo. Y hoy tengo la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Estoy contento y estamos felices como matrimonio del poder servir en la obra, servir en el ministerio y en particular servir en la enseñanza. Es una alegría que el Señor me da también el poder estar acá. Y vamos a estudiar, como dice ahí el título, la voluntad del Señor es que el discípulo ande sabiamente. Porque si hay algo que nosotros como cristianos debemos comprender es la voluntad del Señor. Y en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 15 al 17, hay un punto importante que tiene que ver con la voluntad del Señor y tiene que ver con que el Hijo de Dios es sabio y anda de manera sabia. Y quería compartir, antes que todo, y de empezar con este estudio bíblico, ven las imágenes que están ahí apareciendo. Hay dos imágenes. Por el lado izquierdo tienen una casa que se está incendiando y en el lado derecho una telefonista o un corredor de seguros que vamos a llamarlo así en esta instancia. El dueño de casa eh, llama a la compañía de seguros para asegurar la casa en contra de incendios. La vendedora de seguro le responde que sí, claro, realizamos este servicio y le pregunta que para cuándo lo quiere. Responde el dueño de casa que lo necesita ahora mismo y si pueden venir en este instante a ver la casa y asegurarla. La aseguradora le responde que pueden hacerlo, pero en una visita programada, no en este mismo instante. Y la aseguradora le pregunta al dueño de casa, ¿lo necesita muy urgente? Pregunta la vendedora. A lo que el dueño de casa responde que sí, lo necesita urgente, ya que la casa se está quemando en este preciso momento. Hay un viejo dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vemos en el ejemplo del dueño de casa que no aseguró su casa anteriormente. Puede haber sido por diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Quizás la falta de dinero, quizás la falta de tiempo. También puede ser que la falta de interés. Lo que sea que haya pasado se tradujo en una consecuencia, que fue el incendio. Cuando el dueño de casa quiso remediar la situación, ya era demasiado tarde. Y hermano, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. No vamos a ver acerca de casas ni nada por el estilo, sino que vamos a ver un tema esencial para el cristiano que es el tiempo, pero por sobre todo la voluntad del Señor en el tiempo. Es importante que nosotros comprendamos principios bíblicos para que nosotros los aprendamos a nuestra vida y como discípulos del Señor vayamos creciendo. El tema del día de hoy tiene que ver con lo siguiente. Antes de empezar cualquier cosa, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y ahí hay algunas imágenes que ustedes están viendo y las vamos a comentar dentro de poco. Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos la posibilidad que nos das de juntarnos en línea.
Señor, queremos bendecirte, queremos que tú hables a nuestras vidas, queremos que tú seas animando nuestro corazón, también animando lo que nosotros somos, cómo estamos viviendo el día de hoy, Señor. Te pido por mis hermanos que en estos momentos están en sus hogares, que podamos en conjunto ser iglesia, que podamos tener comunión, que tú seas hablando a través de tu palabra a nuestros corazones, moviendo nuestras voluntades, moviendo nuestro corazón, y que podamos adorarte este día domingo, Señor. Bendecimos tu nombre, agradecemos la oportunidad, Señor, los medios que tú has puesto y te pedimos que tú seas guiándonos. Te bendecimos en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Le invito a buscar la Biblia, la palabra del Señor. También si tiene apuntes, si tiene alguna libreta, un cuaderno que pueda tomar apuntes, porque esta es palabra del Señor. Dice el capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Una de las cosas que nosotros podemos ver en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, por varios motivos principales que vamos a estar viendo a través de esta exposición bíblica. Pero antes que todo, me gustaría que pudiésemos ver, y como ya están viendo ahí en sus pantallas, estas imágenes que tienen que ver con lo que significaba el lugar donde estaba la iglesia de Éfeso. Si pueden ver al lado derecho, en la parte de arriba, hay un mapa. Éfeso estaba ubicada ahí en Asia Menor, lo que hoy conoceríamos como Turquía. El apóstol Pablo habla con urgencia de alguien que está viviendo tiempos peligrosos. Por eso acabamos de ver que hay que aprovechar bien el tiempo, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, porque los días son malos. La carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Años más tarde, Pablo visita la iglesia de Éfeso y tiene un ministerio por espacio de 3 años, según nos relata el libro de los Hechos. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, la Turquía moderna o Asia Menor, como ven ahí en el mapa. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo. Y como algunos saben, el templo de Diana de los Efesios, una diosa a quien rendían adoración, estaba en ese lugar. A ella la consideraban la diosa de la fertilidad. Si pueden ver en el lado izquierdo, ese es un dibujo de lo que podría haber sido el templo de Diana de los Efesios, un templo donde se le rendía culto, donde era considerado como una de las maravillas del mundo en ese momento, y esa es una reconstrucción de lo que podría haber sido. Pueden ver que era un lugar grande, un recinto amplio, y muchos cristianos que antes eran paganos rendían cultos a Diana de los Efesios en ese lugar, y eso es lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. La ciudad era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas, por consiguiente un lugar de mucha oposición satánica al Evangelio. En las ruinas que pueden ver en el dibujo, en la foto ahí abajo, es como está en la actualidad. Eh, Ruinas, lugares que quedó nada después de haber sido una ciudad muy grande donde era un área, un centro comercial. Hoy la ciudad está en nada, y a su lado izquierdo abajo pueden ver una figura, una estatua de Artemisa o Diana de los Efesios. Si pueden ver, esa figura tiene muchos pechos, ¿cierto? Y tiene que ver con que era una diosa de la fertilidad. Las personas, los gentiles, principalmente griegos que estaban en ese lugar, adoraban a Diana de los Efesios, le rendían culto. De ahí que Pablo le escribe a una iglesia que estaba pasándola mal. Pablo tiene razones suficientes para decirle a la iglesia de Éfeso que estén alerta, aprovechando bien el tiempo y no dejándose desviar por las atracciones de la ciudad, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, porque el culto de la diosa Diana estaba mezclado también con prostitución. De hecho, dice la historia que estaban concubinas que ofrecían
servicios sexuales a Diana de los Efesios. La imagen de Diana era una mujer con muchos senos al aire, llevando un collar adornado con los símbolos del zodiaco en su cuello. Indicaba su enlace también con la astrología y con todo este sistema solar que estuvo siempre presente en el paganismo y que está también por los signos presentes hoy más que nunca. La magia negra se practicaba por todas partes y era la ciudad de Asia donde más se le rendía culto al emperador. Todo eso hacía que ser cristiano, hermano, fuera más difícil y peligroso. Éfeso también fue conocida como la feria de la vanidad de Asia. Por lo tanto, cuando vemos ahí en el mapa Éfeso, que está cerca de Atenas, que está en el Asia Menor, donde Pablo estaba fundando una iglesia, podemos ver que los cristianos estaban corriendo un peligro y principalmente Pablo les señala que deben conocer la voluntad del Señor a través de su palabra. Ya podemos darnos cuenta que era muy fácil que la gente, que los hermanos se dejasen llevar por toda suerte de supersticiones, por idolatrías, placeres y ocupaciones que no tenían sentido, perdiendo lo más importante, el tiempo. Por eso el apóstol Pablo está insistiéndole a los cristianos en Éfeso que miren bien, con diligencia, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Hermanos, podríamos en este tema colocar el énfasis en realizar cosas o dejar de hacer cosas. Pero el apóstol Pablo enseña y señala aquí un principio que nosotros debemos considerar antes de hacer o dejar de hacer alguna actividad. Dice el verso 17, si pueden ver ahí en sus Biblias, ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, no vamos a basar esta exposición bíblica en temas moralistas de lo que debo o no debo hacer, sino que vamos a basar esta exposición bíblica en cuáles son las demandas que Dios nos exige y principalmente a un concepto que es denominado el día de hoy como la voluntad del Señor es que el discípulo ande sabiamente. Pablo le está hablando no solamente a cristianos, sino a discípulos. Y es importante este concepto y lo vamos a ir analizando a medida que vaya transcurriendo esta exposición bíblica. Entonces, hermano, yo te animo a tomar tus apuntes, a poder concentrarte porque es palabra del Señor y vamos a ver 3 puntos principales el día de hoy. El primer punto acerca de la voluntad del Señor de andar sabiamente es que el discípulo anda como sabio. El discípulo del Señor anda como sabio. Y dice ahí el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una de las cosas que nosotros debemos comprender, hermanos, es que el discípulo del Señor anda como sabio. Por implicancia, el sabio no anda como un necio. La palabra necio, dice ahí, no como necio, sino como sabio. La palabra necio significa insensato, sin sentido, una persona irresponsable. El Salmo 14, versículo 1 dice que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Corromper, hermanos, significa apartarse de Dios, no por lo que hagan, o por algo específico, hermanos, sino que la posición, su naturaleza es de oposición lejos de Dios. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos lejos de la gloria de Dios. El ser humano sin Dios es contrario a Dios, tiene una posición de tinieblas, una posición que es en contra de nuestro Dios santo, santo, santo. Dice Romanos 1, 21 y 22 que por esta consecuencia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hermano, el necio es alguien que anda de manera irracional, es alguien que no le interesa a Dios. En la Biblia existe un contraste notorio marcado entre el necio y entre el sabio. Dice en la palabra del Señor ahí en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece el consejo es sabio, dice Proverbios 12:15. ¿Cuál es el camino del necio? Es derecho en su propia opinión. ¿No te llama la atención que muchas veces hablamos con personas, incluso con algunos hermanos, que se mantienen firmes en una posición que es contraria a lo que dice la palabra del Señor? Es porque son necios. El necio, hermano, esparce necedad, es contrario a Dios y no reconoce su pecado. Mucho menos reconoce a Dios y su corazón es completamente lejano. La Biblia nos describe que el necio es contrariamente lejano a Dios. Y hermano, nosotros debemos comprender que el cristiano no puede andar como necio, sino debe andar como sabio. El necio tiene ídolos abominables ante el Dios creador, esto es independientemente a los logros que posea. Hermanos, cuando hablo de una persona necia y la Biblia habla de una persona necia, no necesariamente es una persona que no sea buena. Puede que una persona sea una persona muy buena moralmente, pero la necedad no tiene que ver solamente con las cosas que él hace, sino que su corazón está lejos de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 32, dice, por cuanto los necios aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hermano, el necio menosprecia cualquier tipo de reprensión. Por eso, hermanos, cuando uno predica el Evangelio y personas que tienen su corazón en tinieblas, corazones necios, no quieren escuchar la palabra de Dios, es completamente normal. Y no debe ser de asombro para nosotros porque el Evangelio es locura para todo aquel que cree. Es locura para nosotros los cristianos, es locura para los necios. Pero no por eso, hermanos, no dejemos de predicar el Evangelio. El cristiano no es alguien necio, sino que el cristiano, el discípulo del Señor, debe andar de manera sabia. Hermano, el discípulo del Señor anda como sabio. El necio, otra característica de aquel, es que no aprende. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido, está alejado de Dios. Siguen su propia opinión. Proverbios capítulo 10, versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hermano, el necio no entiende. Por eso es totalmente contrario que el discípulo del Señor ande como necio. El apóstol Pablo sabía de esto y al parecer personas que eran de la iglesia de Éfeso estaban hablando necedad y andando como necios. Pablo le habla a una iglesia de Éfeso que tenía un trasfondo completamente pagano. Si uno va al capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El necio es desobediente y el necio es contrario a Dios. Al parecer, muchas personas de la iglesia de Éfeso habían estado en necedad y compartiendo con los necios de este mundo. De hecho, el versículo 3 del capítulo 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, el necio y la Biblia nos hace una descripción importante acerca de la necedad. Primero, es contrario a Dios, esparce en necedad, es sabio en su propia opinión. Y muchos cristianos, discípulos de la iglesia de Éfeso, habían estado en otro tiempo en esos caminos de necedad, perdón. Por eso Pablo
les corrige y les amonesta, les exhorta en el Señor y les dice, basta ya el tiempo pasado de vivir para hacer esas cosas, ahora deben andar como sabios. Y hermanos, nosotros debemos comprender que esto no es solamente para la iglesia de Éfeso, tiene que ver con su contexto, con el peligro que ellos están viviendo, pero este peligro es también latente el día de hoy. La necedad puede ser parte también del cristiano. Y es importante que nosotros comprendamos que un discípulo del Señor no anda en necedad, anda sabiamente. Por eso en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5:15. Hermanos, hemos hecho una pequeña descripción acerca de los necios. En cambio, el discípulo del Señor es sabio. Y hermanos, yo quiero que parar un momento acá y enfocarme en lo que es ser un discípulo del Señor. Porque hermano, no solamente el cristiano debe andar como sabio, sino también ser un discípulo del Señor. Y déjame decirte que lamentablemente dentro de las iglesias no todos son discípulos del Señor. Juan capítulo 15, versículo 14 y 15, el Señor Jesús dice, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que os mando. Hermano, el discípulo del Señor, el seguidor de Cristo, hace y obedece las demandas de su Señor, hace y obedece las demandas de su Salvador. Hermano, ¿eres un cristiano o eres un discípulo del Señor? ¿Estás solamente creyendo o estás realmente obedeciendo? El Señor demanda cada día que tomen la cruz y le sigan. Hermano, el discípulo del Señor le sigue. ¿Eres discípulo del Señor? Hermano, la voluntad del Señor es que el discípulo ande sabiamente y el discípulo anda como sabio, anda de manera diligente. Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Podemos ver que el necio se aleja del Señor, en cambio el discípulo del Señor sabio aprende de la sabiduría a través de las sagradas escrituras, a través de la palabra del Señor, hermanos, nosotros alcanzamos sabiduría. Y hermanos, hay una frase que quiero que podamos comprender. La sabiduría bíblica radica en el conocimiento y la obediencia de Dios. ¿Se escucha bien? La sabiduría bíblica radica en el conocimiento y la obediencia de Dios. Y aquí hay dos palabras que me gustaría que hiciéramos énfasis y las pudiésemos distinguir. Primero tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo adquirimos a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de sus consejos, a través de sus mandatos. Nosotros conocemos cuál es el corazón de Dios, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero algo diferente, hermano, es obedecer esa voluntad. Y esa es la diferencia entre un cristiano y realmente un seguidor, un discípulo de Cristo. Que el discípulo de Cristo obedece la palabra del Señor. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que ellos debían andar de manera sabia buscando la voluntad del Señor. El discípulo anda como sabio. La secuencia lógica del apóstol Pablo es que el discípulo anda como es digno de la vocación con la cual fue llamada. Si uno ve el capítulo 4, viene hablando Pablo acerca de eso, y como conclusión el apóstol Pablo les dice que deben andar sabiamente. El capítulo 4, versículo 1 y 2, les dice que ellos deben andar en humildad. El capítulo 4, versículo 3 al 16, ahí de Efesios, les dice que ellos deben, aparte de andar en humildad, deben andar en unidad. El cristiano, el discípulo del Señor, también debe andar en unidad, les dice el apóstol Pablo. El capítulo 4, versículo 17 al 32, en esa sección el apóstol Pablo les dice que ellos,
aparte de ser humilde, aparte de andarse en unidad, deben estar separados del mundo. ¿Y cómo están separados del mundo? En el capítulo 5, versículo 1 al 7, les dice el apóstol Pablo que deben andar en amor y en luz, y finalmente concluye toda esta sección o esta línea de pensamiento diciéndole que ellos deben andar sabiamente porque es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 15, y vamos a empezar a analizar, hermano, este punto número 1, que el discípulo anda como sea sabio. Dice el versículo 15 del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo parte este versículo con un verbo, y ese verbo es mirad. Mirad significa observar, mirar detenidamente. Y en este capítulo, Pablo les dice y les recuerda lo que le mencionó en el capítulo 5, versículo 1. Leamos lo que nos dice el versículo 1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo parte este capítulo diciendo que ellos deben ser imitadores de Dios para poder andar como sabios, para poder andar de manera diligente, y les dice, observen y miren. Entonces ellos deben, primero, imitar a Dios. Pablo les dice, somos uno, somos apartados del mundo, somos separados de Dios, somos amor, somos luz y somos sabios. ¿Cómo encontramos esto? Capítulo 5, versículo 1, imitando a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, el discípulo anda como sabio y el discípulo es un seguidor que obedece la palabra del Señor. Por lo tanto, si tú obedeces la palabra del Señor, debes andar como sabio, les dice Pablo a la iglesia de Éfeso, y también lo aplicamos nosotros para nuestra vida. Nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿de dónde entonces proviene la sabiduría? La sabiduría, veíamos recién, que viene de conocer las sagradas escrituras, viene de conocer la palabra del Señor. Pablo les dice que ellos deben conocer a Dios para andar de manera sabia. Y hermanos, Pablo en el capítulo 5 les da un montón de referencias de cómo son los hijos de luz. Les dice que deben andar en amor, que no deben andar en fornicación, no deben ser idólatras. Pero Pablo llega al punto cúlmine y central del capítulo 5 diciéndole que ellos deben conocer la voluntad del Señor para poder andar sabiamente. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos vidas moralistas, en donde enseñamos y se nos enseña que debemos hacer esto, dejar de hacer tal cosa. De eso no se trata el Evangelio, de eso no se trata la palabra del Señor. Nosotros debemos saber, hermanos, tal como nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y hermanos, la palabra del Señor también nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que somos hijos de Dios y que somos herederos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una posición en Cristo que nos ayuda a poder andar como hijos de Dios de manera sabia. Primera de Corintios 1:30 dice, más por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay veces que nos quedamos con la última parte de este versículo, la justificación, la santificación, la redención, pero también el Señor nos ha hecho sabiduría, y no una sabiduría humana, sino una sabiduría sobrenatural, sabiduría del Señor. El discípulo anda de manera sabia. Este conocimiento nos enseña a renunciar a la impiedad. Dice Tito capítulo 2, versículo 11-12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y hermano, acá me voy a detener, porque estamos hablando que el discípulo anda como sabio. Y estamos todos de acuerdo que debemos andar de manera sabia y debemos andar en este siglo de manera sobria, justa y de manera piadosa. Y podríamos salir de acá y decir,
Bien, el tema habla acerca de andar de manera sabia, por lo tanto yo desde mañana empiezo a andar de manera sabia, conociendo la palabra del Señor. Hermanos, déjame decirte que si empezamos a hacer eso, estamos fallando y estamos errando como muchas veces lo hemos hecho. El versículo 11 y 12 de Tito capítulo 2 nos dice lo siguiente, y ojo, y no quiero que leamos la palabra del Señor de manera superficial, sino que veamos lo que está implícito ahí, porque no nos está hablando de nosotros, Tito, sino que está hablándonos acerca de lo que Dios hace. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Hermanos, el andar en sabiduría no es algo que sea natural para nosotros, porque estamos en un cuerpo de pecado. Solamente la gracia de Dios es la que nos manifiesta esa salvación y también nos enseña. Y acá, hermano, en este versículo podemos ver los componentes del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros tratamos de buscar a Dios con nuestras propias fuerzas, cuando tratemos de buscar a Dios y tratemos de ser sabios con nuestras propias fuerzas, vamos a fallar, porque nuestro cuerpo es de continuo al mal. No hacemos, y el apóstol Pablo decía, hago el mal que no quiero, eso hago. Lo mismo pasa con nuestra vida. Hermanos, debemos sacar el hecho de ser personas solamente moralistas, discípulos moralistas, y debemos ser realmente seguidores del Señor. Y cuando hablo acerca de seguidores, tiene que ver con el concepto que yo conozco de evangelio y con el concepto que yo tengo acerca de mí como cristiano y como discípulo del Señor. Hermano, esta capacidad de poder andar sabiamente no es por tus propias fuerzas ni es por algo que tú hagas, sino es por lo que tú eres. Hermanos, tenemos la mente de Cristo, somos hijos de Dios. La gracia de Dios se manifestó y nos salvó. No es algo que nosotros hayamos hecho, sino que es algo que está consumado en la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo debo entender que en Cristo Dios me da una posición de hijo amado y que en Él me da sabiduría, me da justificación, me da redención y santificación. Pero esto es en Cristo. Por lo tanto, mi punto de partida para andar como hijo sabio no parte de yo hacer algo, sino parte de quién yo soy, de mi posición en Cristo, hermano. Yo debo saber quién soy en Cristo para poder andar en sabiduría. Muchas veces cerramos y decimos, yo debo hacer tal cosa como cristiano. Hermano, antes de hacer cosas, tú debes saber qué es el Evangelio, debes saber cuál es tu propia identidad en el Señor, y desde ahí, como consecuencia, el apóstol Pablo le señala a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que Dios prepara de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Por lo tanto, no es lo que yo haga, sino es la consecuencia de quién yo soy. Yo soy un hijo de Dios, santo, justificado, lleno de sabiduría, no por lo que soy en términos carnales, sino por quien me salvó, porque Dios me ve a través de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Por lo tanto, yo sabiendo esa posición y sabiendo que yo, hermano, y tú y yo somos polvo, somos nada, pero en Cristo lo tenemos todo, desde ahí nosotros empezamos a andar de manera sabia. Lejos está del apóstol Pablo que ellos cambiaran solamente su manera de ser, sino que primero que todo, hermano, él les señala que deben saber quiénes son. Por eso en el capítulo 1, capítulo 2, él está hablando acerca de quiénes son ellos, acerca de su posición en Cristo. Entonces vemos en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 que la gracia de Dios se manifiesta, Dios Padre se manifiesta para salvación con su Hijo, por su Hijo Jesucristo, para todos los hombres pecadores, enseñándonos que
demos una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice el versículo 12, que debemos renunciar a toda la impiedad. Pero antes debemos reconocer que esa gracia viene de Dios, que esa posición está en Cristo y que desde ahí nosotros, recién sabiendo quiénes somos, nos movemos hacia adelante. Hermanos, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo primero les dice, miren con diligencia cómo anda. Y esa palabra diligencia tiene que ver con ser preciso, ser exacto, con esmero, sin distraerse, por un solo camino. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Por un solo camino, diligentemente debo andar. Y hermanos, cuando podemos ver la palabra del Señor, vemos algunos ejemplos bíblicos que nos señalan de personas que fueron necias. El rey David, por ejemplo, pueden ver ahí en la imagen a su lado izquierdo, instruye al general Joab y los capitanes del ejército a tomar un censo del pueblo de Israel, algo necio, porque Dios no le había señalado que él debía realizar un censo, y él lo hace y después se arrepiente delante del Señor. Incluso los grandes hombres del Señor fueron necios o tuvieron ocasiones de necedad. En cambio, si tú puedes ver la imagen de la derecha, la casa construida sobre la roca. ¿Recuerdas que el necio en su casa, en la arena su casa construyó? En cambio el sabio, nos dice Mateo 7, que la construyó sobre la roca. Hermanos, vemos ejemplos de sabiduría y necedad en toda la Biblia. La voluntad del Señor es que el discípulo ande sabiamente. Primer punto, hermano, el discípulo anda como sabio. ¿Eres discípulo del Señor? Por lo tanto, si eres discípulo del Señor, debes andar como sabio, sabiendo quién eres en el Señor. Hermano, segundo punto, el discípulo aprovecha bien el tiempo. Versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra tiempo, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo ahí y que le habla a la iglesia de Éfeso, no tiene que ver con el tiempo en minutos, no es la palabra cronos, como de cronómetro. No tiene que ver con horas, no tiene que ver con minutos ni segundos, sino que la palabra que el apóstol Pablo utiliza, la palabra griega, es la palabra kairos, que denota un tiempo concreto, una época concreta, un tiempo específico dado por Dios, preciso, dado por el Dios Santo, por el Dios Creador. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que aprovechen el tiempo de su vida, no solamente instancias. Y hermano, ahí nosotros fallamos porque muchas veces decimos en el día a día, la palabra del Señor dice que debo aprovechar el tiempo, por lo tanto el día de hoy voy a aprovechar el máximo posible. Y hermano, está bien, pero la palabra del Señor en forma bien estudiada nos dice que debes aprovechar el tiempo de tu vida, el tiempo que te ha dado el Creador. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículos 11 y 12, que en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Le dice el apóstol Pablo que Él los salvó mediante Jesucristo para alabanza, para poder adorarle. El propósito de la vida de los de Éfeso era aprovechar el tiempo para adorar a Dios, y el tiempo tiene que ver con su vida completa, con los años de vida que el Señor les ha otorgado. Dice el versículo 14 del capítulo 1, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos salvos para alabarle. Dios te da un kairos, Dios te da un tiempo, tu vida, una vida para que seas su discípulo. Ser discípulo significa tomar su cruz cada día y seguirle, sirviéndole y obedeciendo sus demandas. Hermano, el discípulo del Señor aprovecha bien el tiempo y aprovecha el tiempo de su vida. Pablo le dice a los de Éfeso que ellos debían aprovechar el tiempo, no debían andar como andaba la gente, los gentiles de Éfeso, andando en innumerables adoraciones a Diana de los Efesios y haciendo
pecado frente a todos, sino que deben andar de manera sabia, aprovechando bien el tiempo. Y hermanos, la palabra ahí, aprovechar, tiene que ver con redimir bien el tiempo. La palabra está relacionada con comprar algo dándole un valor. En otras palabras, Pablo le dice, ustedes deben darle valor, aprovechando, redimir el tiempo. Esta palabra redimir se utilizaba en la compra de un esclavo para ponerle en libertad. El esclavo, cuando era comprado, era aprovechado, se le otorgaba un valor porque pasaba de ser esclavo a ser alguien libre. Los de Éfeso, y tiene importantes características en este contexto y esta palabra para la gente del primer siglo, porque ellos sabían eh, de la esclavitud. De la esclavitud. La esclavitud era algo común en esa época y seguramente algunos cristianos, discípulos del Señor, antes habían sido esclavos y pasaron a ser redimidos. Por eso Pablo utiliza esta palabra, que debían redimir el tiempo. Para ellos tenía un especial significado y hermanos, nosotros, y para nosotros tiene especial significado también la palabra redención, porque también nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fuimos comprados, redimidos, pagados por sangre para que nosotros pudiésemos adorar a Dios, para que nosotros pudiésemos obedecer sus demandas. Debemos aprovechar al máximo nuestra etapa en la tierra. Pablo le dice esto a la iglesia de Éfeso. Para ellos deben andar sabiamente y no de manera necia, redimiendo el tiempo. Las oportunidades Dios las ha dado para que de antemano andemos en ellas. Estas son las buenas obras que Dios ya predestinó. Pero para eso nosotros debemos redimir el tiempo, y ese redimir no parte de mí, sino que parte de mi posición en Cristo. Las oportunidades, hermanos, déjame decirte, que Dios nos da no se repiten. Por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y hermanos, en este tiempo en donde estamos muchas veces con cuarentena, donde en tiempo donde estamos encerrados, debemos hacer el bien a los demás, nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Las oportunidades se acaban, por ejemplo. Mira lo que le pasó a la gente del arca, que no quiso subir al arca cuando Noé les advertía. ¿Te acuerdas de la historia de las vírgenes insensatas, a quienes se le agotó su aceite antes que el novio llegara y después fueron dejadas fuera de la boda? Hermanos, mientras tengamos oportunidad, aprovechemos el tiempo, redimiendo el tiempo para adoración a nuestro Dios. Y eso tiene implicancias prácticas. Existen oportunidades que Dios nos da para obedecerle, para poder adorarle, para ser un verdadero discípulo. Pablo decía que de ninguna otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, el hermano Pablo estimaba todas las cosas por basura y estimaba su vida preciosa no para él mismo, sino para Cristo. Hermano, ¿cómo estás estimando tu vida con respecto a aprovechar bien el tiempo, a andar sabiamente? Pablo mismo dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, que tú y yo podamos decir eso mismo. ¿Y de qué manera debemos hacerlo? Hermano, el Salmo 39, capítulo 39, versículos 4 y 5 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Hermano, nuestros días son cortos, nuestro ser es frágil. Hermanos, como discípulos del Señor, debemos entender que en nosotros no está el hacer el bien. No hay nada bueno que salga de nosotros si no es por la gracia de Dios a través de su Evangelio. No en mis fuerzas, es bajo la identidad que tenemos como discípulos del Señor en Cristo. Hermano, comprende la identidad que tienes como discípulo del Señor. Por lo tanto, hermanos, la voluntad del Señor es que el discípulo ande sabiamente. El discípulo anda como sabio.
y el discípulo aprovecha bien el tiempo. Y por último, hermanos, el discípulo entiende la voluntad de Dios. El versículo 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, cuál sea la voluntad del Señor. Pablo expande aún más este tema. Señala que la sabiduría tiene su fuente en Dios mismo. Dice Salomón que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, ¿cómo entendemos su voluntad? Su voluntad, hermanos, la voluntad de Dios. Y pon atención a esto, la voluntad de Dios está ligada con la adoración a Él. Debemos adorarle y entregarnos completamente al Señor. Hermanos, nuestro cuerpo, nosotros lo que somos, no es suficiente. Ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros le adoremos. Y para eso nuestros pensamientos, nuestra mente, de donde dice Romanos 12 que debe ser transformada para que comprobemos cuál sea su voluntad agradable y perfecta. Hermanos, vivamos un cristianismo bíblico que no tiene que ver con cómo yo me siento, no tiene que ver con lo que yo hago, sino que tiene que ver con lo que yo soy en Cristo. Hermanos, nuestra mente, nuestra vida debe ser transformada por su palabra, por su evangelio cada día. Pero tú te puedes estar preguntando, pero hermano Andrés, hermano Andy, ¿cómo lo hago? Día a día trato de hacerlo, pero no puedo. Hermano, porque no se trata de hacer, sino se trata de ser. El saber quién soy me da las herramientas suficientes para conocer su voluntad. Y lo veíamos anteriormente, Colosenses capítulo 2, versículo 10, nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, no es que nosotros debamos hacer algo, sino que nosotros debemos saber que estamos completos en Él, que tenemos todas las herramientas, pero no las veo, no las ves porque no es en tus propias fuerzas, sino que es el Señor a través de su Espíritu Santo trabajando en tu vida. Y hermanos, para eso requerimos tiempo. No vamos a cambiar de un día para otro. Todos tenemos tiempos diferentes, porque en las manos del Señor están nuestros tiempos. Pero yo te animo, hermano, a que tú puedas saber y comprender cuál es tu posición y tu identidad en Cristo para andar sabiamente, pero por sobre todo para conocer la voluntad del Señor. Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos del Espíritu, que también nos habla, 1 Tesalonicenses 4:3, que debemos buscar nuestra santificación. Primera de Pedro 2, del 13 al 15, nos dice que debemos hacer el bien. Hermanos, debemos comprender cuál es la voluntad del Señor. El Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo de obediencia, de sabiduría. Él cumplió la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, versículo 34 dice que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, el discípulo entiende la voluntad de Dios. ¿Cómo estás entendiendo tú la voluntad de Dios? ¿Cómo estás viviendo? El Señor te llama a obedecerle y a vivir sabiamente. La voluntad del Señor es que el discípulo ande sabiamente. Primero, el discípulo anda como sabio. Segundo, el discípulo aprovecha bien el tiempo. Tercero, el discípulo entiende la voluntad de Dios. Hermano, que el Señor nos guíe. Tenemos todo en Él. En Él estamos completos. Aferrémonos a su evangelio y aferrémonos a su palabra. Podemos estar pasando momentos complejos, situaciones difíciles, tal cual la estaba pasando la iglesia de Éfeso. Pero hermano, eso no cambia quién soy en el Señor. Desde ahí nos movemos, desde ahí nosotros hacemos iglesia y somos discípulos del Señor. Déjame orar delante de Dios. Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos la posibilidad de poder entender cuál es tu voluntad, porque tu voluntad, Señor, es que nosotros andemos sabiamente.
Oh Señor, cuántas veces nosotros pecamos, andamos en nuestras fuerzas y pensamos que lo estamos haciendo muy bien. Pero hermanos, tú, Señor, nuestro hermano y nosotros debemos comprender que tu palabra nos dice que debemos tener nuestra identidad en ti. Señor, ayúdanos a tener una identidad clara, a tener tu evangelio claro, a saber que todas las demandas parten con principios que te pertenecen a ti, que tú haces toda la obra, que no es por obras, sino que es saber la identidad que tenemos en Cristo y desde ahí vivir vidas victoriosas delante de ti. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te agraden. Ayúdanos a ser una iglesia poderosa, pero poderosa en ti, no por el poder de nuestras fuerzas, sino por el poder que viene de ti. Señor, te pido por mis hermanos. Algunos quizás tienen un poco más de tiempo, otros están con mucho menos tiempo. Pero hermanos y Señor, te damos las gracias. Ayúdanos a comprender como hermanos que no nos referimos, y la Biblia no se refiere a un tiempo específico, sino se refiere a entregar nuestras vidas delante de ti. Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos este momento y oramos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Agradezco la posibilidad de estar acá eh, enseñando su palabra. Les pido que sigan orando por el principal, sigan orando por Mari, que sigan orando por mí, por nuestro matrimonio y también por los hermanos que tenemos contacto y por los que se están congregando. Que el Señor te guíe y te ayude. Que tengas una buena semana y el Señor sea siempre contigo, dándote sabiduría. Un abrazo desde Pirque.